¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en una jornada muy importante porque, bueno, esta novela de la designación en comisión de los jueces de la Corte tuvo un nuevo capítulo hoy cuando finalmente en la Corte Suprema le tomaron juramento a uno de los elegidos por el Gobierno Nacional para integrar la Corte, Manuel García Mansilla, que finalmente es juez de la Corte ya. El tema de Ariel Lijo quedó para definir la próxima semana, el martes que viene, el martes 6, va a haber una reunión, el miércoles, perdón, va a haber una reunión de la Corte para resolver el tema del pedido de licencia y bueno, eso es de alguna manera se ha confirmado. Entonces, bueno, estarán ambos elegidos por el presidente de la Nación seguramente este sábado en la Asamblea Legislativa, uno ya convertido en juez de la Corte, el otro esperando a ver cómo se define finalmente lo resuelto a través de la firma del decreto y bueno, lo que resuelve la Corte. Recordemos, hay un diferendo respecto de si se acepta que el pedido de licencia que ha formulado a su cargo de juez federal mientras ocupan lugar en la Corte. De ese tema vamos a hablar, de un montón de otros temas. Ya les presento a quienes me acompañan. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Y Pablo, ¿todo bien? Y vamos a presentar ahora a quien está con nosotros en la mesa también, es la diputada nacional Patricia Vázquez. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y bueno, la pregunta de rigor inicialmente es con qué expectativa llega a este sábado a la reunión a la Asamblea Legislativa, donde el presidente va a presentarse por segunda vez. Bueno, la expectativa institucional de un día muy importante. Creo que hemos tenido muchos logros en el periodo extraordinario, que ha sido importante que vengamos a trabajar en vacaciones y que logremos lo que se logró. Y bueno, empezar el circuito de ordinarias, que es muy importante recibir al presidente, escucharlo y sin ninguna duda seguir acompañando un gobierno que está tratando de sacar adelante el país después del lugar donde lamentablemente estábamos en diciembre del 23. Diputada, usted integra la Comisión de Juicio Político, ¿verdad? Una de las cuestiones que muchos diputados, especialmente Unión por la Patria y través también de Encuentro Federal, promuevan un pedido de juicio político para el presidente por todo el escándalo del caso Libra. Usted como integrante de la comisión, ¿qué opina con respecto de proceder con esa medida para investigarlo? Me parece un disparate absoluto. No solamente no comparto el juicio político, perdón, a ver, los mismos que están haciendo esto, hace 10 días cuando tratábamos ficha limpia se rasgaban las vestiduras por el principio de inocencia, por ejemplo. A una doblemente condenada la consideraban Santa Teresa de Calcuta y a un presidente en este error y que obviamente amerita una investigación, que la justicia investigue y todo lo que haya que investigar es lo correcto, ya lo crucificaban en la Plaza de Mayo y lo quieren echar, a ver, el kirchnerismo y la izquierda desde el día 1 que comenzó el gobierno de Javier Milei están con el Club del Helicóptero, pero además lo dicen abiertamente, ya no disimulan. Hay que echarlo. En Malvinas Argentinas, donde yo vivo, obviamente que está el gobierno de Nardini, kirchnerista, carteles, hay que sacarlo a Milei, hay que sacarlo a Milei. O sea, es una consigna que tienen desde el día 1 y sin perjuicio. A ver, no nos olvidemos que a 45 días de gobernar ya tenía un paro general. Y creo que fue el más breve periodo de gobierno sin un paro general que hemos tenido en décadas. Así que, nada, considero que hay que ser realista, equilibrado, cuidadoso. Para mí es muy importante respetar la gobernabilidad de un presidente electo en base a un sistema democrático. Más allá de que cuando hay una posición en la cual yo no comparta, la voy a manifestar y la voy a poner sobre la mesa como he puesto siempre la verdad. Pero en este caso me parece que tenés que tener una investigación, tiene que haber un sustento para un inicio de juicio político y no al día siguiente
de salir una noticia que todavía desconocemos muchos detalles de la investigación, salgan a querer crucificarlo. Eso es lo que digo. Diputada, le consulto, pues están viviendo hechos de inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos eso es lo que tenemos noticias. La baja de la edad de la imputabilidad, seguramente usted está a favor, pero digo, ¿qué cree que está faltando para dar ese debate y cree que lo va a incluir el presidente el sábado próximo en su discurso? Mira, en lo personal tengo una preocupación enorme, que incluso he conversado con la ministra de Seguridad para tratar de incluir algunos municipios en particular con el programa 9010, que está planteado, está proyectado por el ministerio, por Patricia Bullrich, y además vivo en el conurbano. A mí no me extraña ninguna de las lamentables situaciones que se están viviendo, pero ahora ya lo de esta chiquita Kim supera lo inimaginable. Es algo, a ver, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir viendo a un gobernador mirar para otro lado, ignorar la situación, tirar la pelota afuera como lo ha hecho siempre, hablar de que le faltan fondos cuando hace 5 años que gobierna la provincia? Que la culpa la tiene Milei por su política pública, cuando hace 5 años que gobierna la provincia y tenía un gobierno afín en el gobierno nacional. Entonces, buscar excusas, no. Convertirme en comentarista, yo como diputada nacional, no. Yo acciono. Y la verdad que mi manera de accionar es, voy a impulsar, como lo he hecho en las comisiones. Fíjate que hemos tenido como 6 o 7 o 5 reuniones de comisiones informativas respecto de la ley 6, exactamente, de la ley de penal juvenil. Pero vos escuchás al kirchnerismo y a la izquierda hablarte de angelitos de Dios, o sea, el asesino, el que no tiene reparo en el valor de tu vida, el que es capaz de arrastrar una nena de 7 años 15 cuadras con el auto, pero además porque están drogados, porque están superados, porque no les importa y porque no salen a robar, salen a matar. Entonces, yo presenté un proyecto de ley contra los motochorros y es muy estricto para que terminemos con esta discrecionalidad de ciertos fiscales y ciertos jueces que alegremente siguen soltando delincuentes a la calle para que la gente de bien, la buena gente, la gente que quiere laburar, trabajar en paz, viva en paz y tranquilidad y no la maten por una zapatilla, un auto, un celular o lo que sea. También, por otro lado, creo que esto amerita que, bueno, por lo menos de nuestro lado, el Gobierno Nacional y del Poder Legislativo Nacional, saquemos rápidamente estas normativas. Ahora, fíjate como reiterancia. Reiterancia era terminar con la puerta giratoria. Pero reiterancia tiene que ver con el régimen de ejecución penal, con lo cual ya tenés un problema, es jurisdiccional. ¿Qué va a hacer el señor Kicillof? Esta es la pregunta. ¿Hasta cuándo un gobernador puede mirar para otro lado, tirar la pelota afuera y no hacerse cargo de que están matando gente todos los días en la provincia de Buenos Aires y realmente esa gente es la que lo va a votar? Justamente y no lo va a votar. hace referencia la diputada al tema de la baja de imputabilidad. Así aprovechamos para hacer un detalle de lo que mencionaba recién la diputada respecto de las reuniones informativas que hubo. Hubo en efecto 6 reuniones informativas. Hasta le doy la fecha, diputada: el 6 de agosto, el 13 de agosto, 20 de agosto, 28 de agosto, 3 de septiembre y 23 de octubre fue la última reunión. Estuve en todas. Así es, estuvo. Y bueno, finalmente, bueno, se trabajó, pero ¿en qué punto están para avanzar con el dictamen? Porque hasta ahora fueron todas informativas. Sabemos que hay un reparo respecto de la edad, eso de 13 años no están muy convencidos. Se habla de mantenerlo en 14, no sería tanta la diferencia. ¿Va por ahí la cuestión? A ver, la cuestión, como suele ocurrir en temas de suma importancia como es esto, porque es lo que la gente pide, es lo que la gente reclama con cada hecho que ocurre todos los días, es la discusión chiquita. A ver, vamos por 13, sean 14, sean 15. Empezamos con, bueno, a ver, si ponemos una edad u otra. Si calculamos, o sea, si bajamos la imputabilidad, pero solo para delitos
de más de 10 años, como ha presentado otra diputada de otro bloque. Si estamos hablando de, primero, como algunos mencionaban, bueno, primero tengamos todo el sistema, entonces a partir de ahí empezamos a pensar, no, es que no hay tiempo. Porque la vida de Kim, como la vida de los chicos que mataron abajo de un puente, como la vida de un chico que va a laburar con el Rappi, como la vida de esta señora a la que mataron por robarle el auto a Vicente López anoche. O sea, esto es una cosa que, repito, no me quiero convertir en comentarista. Sí, sí. Yo no puedo estar en comentarista. Yo tengo que tratar de resolver esto a la gente. ¿Cómo? Bueno, voy a seguir instando, y vos me preguntabas, ¿qué falta? Falta decisión política y falta que se deje de tener hipocresía frente a las cosas y demandas de la gente. Increíblemente, han llegado a decir la izquierda y el kirchnerismo que ficha limpia no le importa a la gente y que la seguridad tampoco. En realidad le importa el bolsillo. Y causan o dicen o encuentran la causal de esto en un tema económico. Mentira, mentira. Ahí voy a las pruebas, me remito. El señor Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires hace 5 años. Gobernaba Alberto Fernández, entiendo. Mejor dicho, Cristina Kirchner, porque en realidad Alberto Fernández. O Massa. Y esto pasaba. Y esto pasaba. Porque hay gente que para salir a laburar en José Cepaz, en Moreno, tienen que ir de a 5 a la parada de colectivo a las 5 o 6 de la mañana, porque si no los matan. Y a ver si lo entiende el kirchnerismo y la izquierda. No la matan a la señora Strugamú de Recoleta. Matan a la gente de a pie, a la gente humilde, a la gente que tiene una motito para trabajar en el Rappi. Matan a la gente del pueblo, esa que ustedes dicen defender. Ajá. Sí, le quería preguntar, José, nada, ¿qué opinión tiene de la nominación? No es estrictamente del Senado, pero obviamente yo creo que va a ser del Senado, perdón, de la Cámara de Diputados. Es más del Senado, pero creo que va a ser parte, digamos, de lo que se comente, de lo que se hable. Hoy juró García Mansilla. ¿Qué opinión tiene usted, digo, como legisladora y como ciudadana respecto de la nominación de 2 jueces para la Corte vía decreto, estando a 3 días de la reanudación del periodo ordinario, y bueno, con todo este ruido, ¿no?, que viene lo de García Mansilla y lo del hijo? Mira, en cuanto a la forma, me parece que está habilitado por la Constitución. Te guste, no nos guste, la Constitución dice que lo puede hacer y el presidente actuó de acuerdo a la Constitución. También lo acusaron con respecto al tema del presupuesto. Y el presidente presentó el presupuesto. No es que no lo presentó. Después lo tuvo que prorrogar, pero después le dicen, no, pero bueno, institucionalidad. Pero escúchame, si con la debilidad política con la que asumió este presidente logró lo que logró durante el término de un año, a pulmón y a codazos, te diría, bueno, finalmente en algunas cosas tiene que terminar actuando por decreto porque no logra los consensos y el problema es esa debilidad política parlamentaria, sin duda. Ahora, en el modo, pienso que está justificado conforme a derecho. En cuanto a la persona, bueno, yo he sostenido ya abiertamente que no estoy de acuerdo con el juez Lijo, Claro. pero porque creo que hay enorme cantidad de magistrados que pueden ocupar ese lugar y magistradas, además. Y yo impulsé un proyecto de justicia eficiente el año pasado, lo presenté y lo voy a impulsar porque justamente porque soy abogada, ejerzo la profesión hace 40 años y sé que la justicia lenta no es justicia y es falta de acceso a la justicia, con lo cual nunca voy a estar de acuerdo con un juez que mantiene 14 años en su juzgado una causa. De hecho, en la presentación de mi proyecto, yo hago esos videos que le cuento a la gente, pero porque trato de contárselo llanamente y lo entienda, preveo las sanciones a los jueces cuando demoran y no cumplen con los plazos procesales por el principio de igualdad ante la ley. Porque si vos sos un justiciable y en un proceso tenés que cumplir plazos que son de orden perentorio, ¿por qué el juez no tiene que cumplirlos? Claro. Y también incluyo a la Corte. Obviamente que va a ser difícil que tenga tratamiento, lo sé, porque voy contra un statu Uso y quo costumbre. muy importante, pero
creo que es hora de que el ciudadano de a pie tenga del lado de los poderes, dejen de tener privilegios y un juez se haga cargo de su cargo y cumpla con los términos procesales, con sanciones posiblemente pecuniarias e inclusive la destitución. O sea, perdón, pero para sintetizar sería sanciones, dinero o de destitución para un juez que no cumpla X plazo Los que en están en dictar el Código de sentencia. Procedimiento, Bien. correcto. Ya están, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, están los plazos y No se cumplen. es muy sencillo. No puede durar, por ejemplo, y por decirlo suavemente, una sucesión no puede durar 15 años. Claro. Yo he tramitado sucesiones de 15 años. Se van muriendo. Ni te cuento las que son de corrupción, ni te cuento las que son penales, porque las pruebas se diluyen, las pericias no se pueden tomar, los testigos se mueren. No existe. A ver, la gente no cree en la justicia. Si vos tomás las últimas estadísticas, la gente en la política y en la justicia es lo que menos creen. ¿Cómo es? Yo quisiera que... Justicia lenta, verdad que huye. Exactamente. Sí. Diputada, con respecto de los jueces de la Corte, que es un tema, bueno, coyuntura, me interesa preguntarle qué piensa que puede llegar a pasar si el Senado procede a rechazar estos dos pliegos una vez que ya tomen juramento los jueces el resto del año legislativo, también tomando en consideración que si no estarían funcionando con 3 miembros y tendrían que acudir al mecanismo de reemplazo de jueces por conjueces para justamente que no se paralicen los casos en la Corte Suprema. ¿Qué puede pasar con la Corte si el Senado procede a rechazar los pliegos después, bueno, de que tomen juramento? Todavía Ariel dijo hay que ver si le toman juramento la semana que viene, pero bueno, García Mancilla hace unas horas ya lo tomó. Darte esa respuesta me parece un poco apresurado porque todavía falta también ver si el juez Lijo es aceptado por la Corte en términos de su Sí. renuncia, pedido de licencia y no renuncia. Y una vez que eso ocurra, tampoco sé si el gobierno va a mantener los pliegos, no lo sé. No sé si hay antecedentes de que hayan 2 jueces ante la Corte Suprema que tengan pliegos rechazados por el Senado. No, todavía no ya fueron siendo, no. rechazados, No. por eso. Por eso. Es adelantarnos, esto es Claro. lo que digo. Yo prefiero hablar sobre hechos que están ocurriendo, que ocurrieron, y no adelantarme con un futurismo que desconozco y por supuesto está lejos de mi alcance. Diputada, se aprobó esta última semana parte del paquete judicial en el que se había trabajado a lo largo de todo el año. Entre esas iniciativas está reincidencia y reiterancia, que estas últimas horas, bueno, con la sucesión de hechos, se insistió mucho sobre el tema. Estaría buenísimo que cuando se reglamente y se ponga en marcha, entiendo que todavía no ha sucedido eso, pero bueno, sucederá cuanto antes, pero ¿qué pasa con el tema de cómo va a haber un aumento, por lo menos ya dicen en Capital, por ejemplo, va a haber un aumento de los detenidos de un 20% mínimo? En ese caso, con el tema carcelario, o sea, ¿hay lugar donde meterlos? Bueno, a ver, el otro día escuchaba, perdón, no te puedo dar la fuente, pero la estadística real de la situación penitenciaria de la Argentina no es tan grave como parece. Estamos sobrepasados un 20%. Y comparativamente con el resto de países de Latinoamérica te diría que estamos bastante bien, comparado con Chile incluso. Pero yo sé, por lo que me consta, es que hay una voluntad del Estado, del gobierno, perdón, actual, en la construcción, reforma de dos lugares penitenciarios importantes. Marcos Paz es uno y el otro creo que es uno de Córdoba. Y bueno, y la realidad, por supuesto, sin ninguna duda, llevamos tantas décadas de abandono en ese sentido. Ni siquiera había servicio penitenciario, te diría, porque no había intención de ocuparse del tema. Y la verdad es que se requiere otro sistema que fue cambiando incluso con este gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ido tomando medidas que me parecen acertadísimas, porque hasta acá el servicio penitenciario era un divague. Cualquier narcotraficante tenía 8 celulares en su celda, pero además me lo contaba gente que iba, por ejemplo, a hacer servicios de cambios de lentes o ayuda social, visitas que hacían a las cárceles, y me contaban y me decían, los narcos tienen la cafetera, el mate, 4 celulares alrededor,
televisión. Oficina Estaban en teníamos. una oficina VIP. Claro. Tenían las visitas, por supuesto, que les llevaban todos los materiales que fueran necesarios para que siguieran conduciendo organizaciones criminales. Entonces, todo ¿Esto se eso que se frenó? fue limitando, se les limitó la señal, no pudieron tener más visitas en esas condiciones, se les limitó esto del me autopercibo de no sé qué y ir a la cárcel de mujeres a violar a mujeres. Se terminó con todo eso, se está poniendo orden y se impulsó el trabajo penitenciario, cosa que celebro enormemente. Ujú. Y respecto, la llevo ahora a uno de los temas que usted, para terminar, justamente esos proyectos que, como el tema de registros, y particularmente me interesa la cuestión de las licencias. ¿En qué instancia está eso de que licencias que no se tengan que cambiar? Bueno, mi proyecto lo presenté el año pasado, no comenzó tratamiento ese proyecto, pero en su momento tuvimos algunas reuniones y charlas con el ministro Sturzenegger. Y la verdad es que, bueno, él me comentó que la idea del gobierno era impulsarlo directamente a través de un decreto. Me pareció perfecto, mientras él lo haga más rápido, mejor. Además, a mí, francamente, no me importa el nombre que lleve el proyecto, la ley. Lo que me importa es que ocurra. Entonces, bueno, bienvenido sea. Él me dijo que estaba prácticamente durante esta semana, más tardar la semana que viene al salir, esta ya había salido de Legal y Técnica. Y creo y entiendo que va en la misma línea de lo que yo propuse. Que no había licencias, digamos, las licencias no tenían por qué tener vencimiento. Claro. Desde ya que tampoco era razonable que vos, porque te mudaras de municipio, tuvieras que hacer todo el trámite de nuevo. Que obviamente tengas la posibilidad de, al cabo de cierto tiempo, presentar un certificado médico para acreditar que estás en condiciones físicas de seguridad vial. Bueno, nada, me parece que va en la misma línea de lo que yo viene planteando con mi proyecto de ley. Nos da la noticia, entonces, bueno, veremos si se corrobora. Yo lo tengo que renovar en mayo, así que espero. Entonces, a ver Estás si me ahí. da tiempo para Yo hacerlo. entiendo que esta semana me dijeron, a más tardar la semana que viene, y la BTV lo mismo, Bien, y el INTI lo mismo, fuera. fuera. La verdad, bienvenido sea. Bueno, gracias, diputada. Igual nosotros sabemos que fue usted la que lo impulsó ese tema, por lo menos, así que bueno, le guardamos el crédito. Muchas En ese gracias. sentido. Muchas Gracias, gracias. diputada. Gracias a ustedes. Nosotros Buenas volvemos tardes. en breve, después de una breve pausa, con más plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a
la famosa vivencia del jugar en la calle? Y seguimos con plenario, con la expectativa de lo que va a suceder dentro de 48 horas, a partir de las 9 de la noche. Hoy salió la convocatoria oficial para la reunión de este sábado. A las 9 de la noche es la cita con el presidente de la Nación, que dará su segundo mensaje para la apertura del periodo 143, si mal no recuerdo. Sí, 143. 143, lo tengo anotado acá encima, así que bueno, pero me acordaba. De ese tema nos va a hablar ahora Daniela respecto de, bueno, las dudas que se plantean, las ausencias, las presencias, todo lo que conlleva. Sí, no sería la primera vez que quieren dejarle el recinto vacío al presidente en el Congreso, ¿no? Recordemos que cuando fue la presentación del presupuesto 2025 había todo un sector, o sea, literalmente vacío, con una tropa muy reducida de Unión por la Patria que correspondía a lo que era la comisión justamente de presupuesto, ¿no? Habían decidido los diputados que integraban esa comisión ir a escuchar al presidente, pero me acuerdo que había sido, terminó el discurso del presidente y se fueron todos, o sea, se vació, por supuesto que estaba lleno de militantes y simpatizantes también del Ejecutivo, pero lo que sí tiene, yo creo que es llamativo, José, el hecho de que, bueno, cuando fue lo del presupuesto, un poco la excusa que ponían algunos, me acuerdo de Nicolás Massot, que decían que era un show del presidente. Sí. Porque, bueno, la presentación del presupuesto la hace generalmente el ministro de Economía, y bueno, el presidente había decidido hacer una excepción, justamente. Personalmente. Había sido como una... había como, bueno, anticipado que iba a ser histórico porque iba a ser el primer presupuesto que iba a contemplar una nueva forma de calcular, que en realidad no es que era nueva, solamente era sentido común, no se gasta más lo que ingresa, pero bueno, como sello, digamos, de justamente como característica de este gobierno, el presidente dijo: voy a presentarlo yo, como también en calidad de economista, y bueno, ahí también hubo como una interpretación de los opositores, decir, esto es un show del Ejecutivo, yo no quiero ir. Pero la Asamblea Legislativa es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y hay diputados y hay senadores que no quieren venir a la apertura de sesiones ordinarias. Bueno, a ver, la apertura de sesiones ordinarias es algo que está dentro de en el marco de la Constitución, ¿no? Recordemos que el presidente tiene, sí, la atribución, pero también el deber de venir a dar el discurso para también presentar sus objetivos, primero que nada, defender su gestión, por supuesto, pero presentar sus objetivos de cara a lo que es este año legislativo 2025. Y reúne no solamente a los diputados y a los senadores, sino también, bueno, a la Corte Suprema, ¿no? Al Poder Judicial, que también es foco de muchísimas repercusiones, justamente porque, bueno, hoy hace unas horas juró como juez de la Corte Manuel García Mansilla tras ser designado por decreto. Todavía el juez Ariel dijo, como bien mencionaste, José, más temprano, no le van a tomar el juramento hasta la semana que viene, que lo van a definir. Tiene que ver con que el juez se pidió una licencia del Juzgado Federal número 4 Comodoro Pi y tienen que resolver la Corte si esa licencia se las va a otorgar y a partir de ahí definir si va a tomar juramento, pero... Yo dije el miércoles. El miércoles que viene. Es el jueves, me parece. Porque es el 6 creo que es, ¿no? La semana que viene vamos a tener eso definido, eso seguro, y lo que sí... El presidente los invitó a ambos, tanto a Ariel Hijo como a Manuel García Mansilla, aunque el hijo no haya tomado juramento ante la Corte. Se espera que va a estar el sábado. ¿Y Pablo sabe dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar según... Bueno, los 5 juntos. Los 5 juntos. Claro, no es que van a estar separados en un palco distinto, van a estar todos sentados juntos. Exacto, mi duda era, bueno, como el hijo no juró, ¿van a estar los 4 por un lado y el hijo como invitado tal vez en otro sector? No, los 5 en el lugar que deben ocupar los 5 ministros de la Corte.
Bueno, eso hubiese... Que sería, perdón, Dani, Sí, sí. del presidente a mano derecha, ¿no? Habitualmente. Claro, sí, Tal vez para la Cámara a mano izquierda, o del sector izquierdo de la Cámara, pero me parece que del presidente a mano derecha habitualmente están los miembros de la Corte. Se la va a perder toda la tropa de 34 de Unión por la Patria del Senado. Claro. Justamente foco de, ellos eran los principales apuntados con respecto de lo que era el dictamen de Ariel Lijo, que tiene, primero que nada, 3 firmas de Unión por la Patria. Y también se esperaba, justamente como necesitan 2/3 para aprobar los pliegos en el Senado, que una buena parte del interbloque de José Mayans apoye la designación del hijo, ¿no? Que apruebe el pliego de Ariel Lijo. Nunca se trató porque no quisieron ni siquiera dar quórum. La última oportunidad de esto fue la semana pasada. Recordemos que el gobierno quería tratar el pliego de Ariel Lijo, que tenía dictamen para la sesión del jueves. Ante la imposibilidad de incluirlo en el temario, dijeron como otra opción ir hacia el viernes, pero Unión por la Patria dijo: yo no voy a dar quórum para ninguna de las 2 sesiones. Obviamente que el radicalismo no apoyaba al hijo tampoco, dijo que no iba a dar quórum, y ante la imposibilidad de proceder con el tratamiento en extraordinarias, hoy nos encontramos con 2 jueces designados por decreto. Pero bueno, todo el interbloque de José Mayans, que anticipó que ellos van a ir hacia el rechazo de cualquier juez que sea designado por decreto, inclusive Ariel Lijo. Eso es lo que ellos habían dicho en noviembre y que ratificaron en un comunicado cuando se dio a conocer el decreto del presidente antes de ayer. Fueron los primeros en pronunciarse en el rechazo de los pliegos, algo que van a poder hacer recién a partir del sábado en adelante, cuando comience el periodo ordinario, pero no van a ir a la apertura de las sesiones ordinarias. Lo había dicho José Mayans antes de que se dé a conocer el decreto. Había dicho que no iba a ir porque, él está en contra de, primero y principal, que no se haya tratado el presupuesto 2025. Estaba en contra de los dichos del presidente en el CEPAC. Había mencionado específicamente la cita de que el Estado era una mafia. Eso a Mayans una organización criminal. Exactamente. Y él había mencionado, también la cuestión de la deuda pública, que quiere que el ministro de Economía venga al Congreso a explicar sobre la deuda pública. En fin, un sinfín de reclamos como una especie de reproche. Dijo: no vamos a ir ninguno de los 34 del interbloque del Senado de Unión por la Patria. ¿Qué va a hacer Unión por la Patria en diputados? Todavía es una incógnita, porque ayer se reunieron para definir qué iban a hacer, y lo que trascendió es que hay una mayoría que no quiere tampoco venir al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. Ahí lo vemos al presidente del bloque, Germán Martínez, pero también hay un sector que quiere venir justamente para darle cara y entidad no solamente al Parlamento como corresponde, sino también a su bancada. Bueno, esa todavía es algo que se tiene que definir. Discúlpame, pienso, ¿no? En voz alta, no dejar vacante el lugar de opositor. Bueno, es que eso es lo que a mí me llama un poco la atención, Pablo, pero bueno, porque justamente muchos se quejan de que se llena el Congreso de militantes del gobierno, que es un show del gobierno, pero si no hay ningún referente opositor, tampoco... Le dejas la cancha libre. Exactamente, además de que, bueno, por supuesto que que todos los legisladores son electos, ¿no?, para que ocupen ese lugar. A mí me parece que si yo fuera opositora querría escuchar y querría estar presente justamente, pero bueno, se ve que es algo que muchos opositores creen que es una medida que tiene algún tipo de trascendencia, ¿no? Porque no son los únicos los de Unión por la Patria. También el presidente de la UCR Nacional, el senador Martín Lustó, adelantó que tampoco va a venir a la apertura de sesiones ordinarias porque considera que venir es avalar las políticas del presidente Javier Milei. No es un acto partidario, es la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias. Pero bueno, evidentemente la oposición tiene esta línea de pensamiento, que cree que venir a escuchar al presidente es avalarlo. Vamos a ver si el resto de los senadores de la UCR van a ir en esa línea. Yo creería que no. Porque un sector puede ser, pero no creo que toda la bancada, porque hay muchos como Eduardo Vicci, Mariana Jury, son senadores de la UCR que son, Víctor Zimmerman justamente dejó su lugar, adelantó su regreso al Senado. Él se había tomado una licencia hasta fines de febrero para integrar el gabinete de Leandro Cedero en Chaco.
pero bueno, se adelantó justamente para ayudar al gobierno a sancionar los proyectos de extraordinaria. Yo calculo que en esa línea van a venir. Igualmente acá... A favor de este argumento, Sí. no estoy a favor de no venir, pero digo, tratando de ponerme en la cabeza, ¿no?, de quien Sí. razona eso o quien esgrime eso como un argumento, digo, a favor tal vez de esa postura, está la de que es el discurso del presidente. No tienen ninguna chance ellos Claro. de contestar absolutamente nada. Digo, porque en estos últimos días vi muchos recortes en redes sociales y demás de Cristina, de lo que eran las aperturas de sesiones de Cristina. Y vos veías la cara de los diputados o senadores, claro, comiéndose cada sapo porque Cristina, bueno, decía lo que quería decir y lo que tenías pensado decir, y ahí no tenés cómo, digamos, Contestarlo, y claro. por ahí decís, che, está mintiendo, che, o está diciendo un dato falso, o está forzando un dato. No tenés cómo contestarle. De todos modos, opinión 100% personal, creo que no sé si está bueno dejarle la cancha libre, en todo caso ocupar ese lugar. No, bueno, y obviamente que no va- es sorpresivo opositor. aparte, porque uno esperaba que en dadas circunstancias podía llegar a haber un mal clima para el presidente, dado todo lo que ha sucedido, el trato que ha tenido para con el Congreso. Entonces uno imaginaba que lo mínimo que iban a aparecer eran los carteles en las bancas. Claro. Y después los gritos, como ha Eso, pasado con hay otros formas de presidentes. expresarse, aunque no sea obviamente Claro. yendo a justamente dar un discurso. Tienen formas de expresarse tanto en el momento como también después en Ante el la post. prensa. Claro, exactamente. De todos modos, bueno, cuando fue lo del presupuesto 2025, esa tropa reducida de Unión por la Patria que fue, tuvo cruces con el presidente, no sé si se acuerdan, que Sí, el con- presidente los con mandó a Germán tomar Martínez. nota, Germán Martínez, sí. Creo que también hubieron algunos dedos levantados de parte de ese sector. O sea, hay encontronazos que se Dedos pueden dar. levantados, esa Sí. es la Sí, la hay referencia. encontronazos que se pueden dar en el recinto, pero también cabe destacar, yo no estoy diciendo que los que no vayan a venir sea por esto, porque ellos fueron muy claros y lo especificaron también en los medios, que no vienen por una especie de como si fuera una huelga, ¿no? Un reclamo. Y yo Pero le- recordemos que fin de largo, carnaval. Eso, em, yo le pongo unas fichas al hecho sí. de que fin de semana largo, el diputado del interior tiene que venir, o el Exacto. senador también tiene que venir acá, después tiene que volver, es de noche encima, o sea, tenés que quedar hasta el domingo A la mañana, por ahí. a la mañana, por lo menos para viajar. Más de uno utiliza esto como excusa para no asistir. Sí, hay que ver qué hace entonces la UCR. Ya sabemos que, bueno, le mencionábamos que Martín Lustó había adelantado que no iba a estar presente el sábado. Martín Lustó es Sí. de acá, o sea, no tendría que No, viajar, no, ese no, no está es el descartado de Pero la de cuestión del todas carnaval. maneras, no tiene mucha ascendencia dentro del bloque del Senado. Eso es lo que quiero, claro, hay que ver qué pasa con el resto del bloque del Senado y también qué va a pasar en diputados. Cuando fueron el presupuesto, que también hubo faltazos de la UCR, vino una tropa reducida, bueno, Rodrigo de Lodredo vino creo que con 9 diputados de la UCR, tampoco vinieron muchos. Democracia para Siempre también va a pegar muchos faltazos, si no me equivoco. Los que van a venir son el presidente del bloque, Pablo Juliano, y también va a venir Colin. Esos dos nada más van a estar en representación de Democracia para Siempre, que es, bueno, el otro bloque radical. Cuando fue lo del presupuesto del Senado también vinieron, ahora que recuerdo, algunos senadores, muy poquitos. Sí. Bueno, del oficialismo, Ezequiel Atauche, Bartolomé Aplan habían venido, creo que habían del PRO y representantes de Misiones, y creo que de Chubut también, pero también Es que, hubo un... ahí era distinto, porque era como decíamos al principio. Es decir, eso habitualmente lo hace el ministro de Economía ante Claro. la Comisión de Presupuesto. Exacto. Entonces, no era una asamblea legislativa. No. Ordinaria que... sí, claro. sí. Claro, No, ahí Era, sí era exactamente. la Comisión de Presupuestos en el recinto, digamos. Era una escenificación de Correcto. la presentación del presupuesto y tenía sentido que muchos dijeran, bueno, no vamos Mandamos- a participar claro, de esto. Mandamos a la comisión o a los integrantes Claro. de nuestro bloque de la Comisión de Presupuestos. Claro. Eso ahí hay un criterio. Es por eso a mí particularmente esto de hacer faltazos para la apertura de sesiones ordinarias me llamó la atención. Los que sí habían pegado también faltazos en lo del presupuesto fue Encuentro Federal, pero que vino una tropa reducida. Van a hacer creo que lo mismo para la Asamblea Legislativa este sábado. Va a venir al menos la mitad del bloque de Miguel Ángel Pichetto. Asumo que Pichetto incluido.
Sí, porque él es muy de respetar la investidura y lo había hecho también cuando fue lo del presupuesto 2025, pero también pueden haber faltazos de encuentro federal. La izquierda tengo entendido que no se pronunció todavía al respecto de si van a venir o no van a venir. Por supuesto que se puede esperar que vaya a venir todo el bloque oficialista, tanto de diputados como del Senado, el PRO seguramente también, y los aliados que son de los partidos provinciales, ¿no? Bueno, y que tienen sus bloques más reducidos en la Cámara de Diputados, que conforman también todo ese continente de alianzas acá en diputados para el gobierno. Después, por supuesto, funcionarios del Ejecutivo. Todavía tengo pendiente confirmar si es que va a venir el asesor presidencial Santiago Caputo, que cuando fue la Asamblea Legislativa del año pasado, él estuvo presente. Creo que fue la única vez que vino al Congreso. Sí, creo que para la presentación del presupuesto no estaba. No estaba. Pero sí vino para lo que fue la apertura de sesiones ordinarias, estaba ahí en los palcos. Se presume, bueno, por supuesto que un amplio apoyo de todo lo que es el gobierno, el ministro de Economía, todo el gabinete, el jefe de gabinete también, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Bueno, y también va a ser interesante ver el encuentro de Victoria Villarroel con el presidente, ¿no? Por supuesto que la vicepresidente va a venir a la apertura de sesiones ordinarias en su calidad también de vicepresidente y también, por supuesto, como presidente del Senado, que va a estar acompañada junto al otro presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem. Entiendo que ellos van a estar juntos en donde está la presidencia, digamos, y enfrente va a estar el presidente en el atril dando el discurso. Claro. Pero bueno, iba a ser un encuentro entre la vicepresidente y el presidente Javier Milei que también para mí va a ser interesante de ver cómo se manejan, porque no los vemos juntos hace mucho tiempo y bueno, cuando fue lo de el último cruce así fuerte fue cuando se expulsó al ex senador Edgardo Cuader, Claro. hubo también esa discusión sobre si la vicepresidente había firmado o no había firmado el traspaso de mando, si era válida o no era válida la sesión, que hubo un cruce muy fuerte con eso, que también derivó después en un cruce con la ministra Patricia Bullrich. En un momento Villarroel había dado como una especie de comunicado para calmar las aguas diciendo yo banco al presidente y a los pocos minutos salió el cruce con la ministra Bullrich. Bueno, todo un escenario de tensión entre lo que es la vicepresidente y el presidente Javier Milei. Vamos a ver cómo es ese encuentro este sábado. Así es, bueno, veremos entonces que hay mucho para conversar de acá hasta el próximo sábado cuando se produzca la Asamblea Legislativa. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. No, la vamos a recibir ahora, vamos a recibir a la diputada, vamos a la provincia del Chaco. Ahora estamos en comunicación con la diputada Marilú Quirós de la provincia del Chaco. ¿Cómo le va, diputada? José y Mauro la saluda. ¿Qué tal, José, Mauro? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, con calor en la zona, pero muy bien. Así, yo la hacía acá en Buenos Aires, por eso la estaba por presentar. Estaba mandando al corte para ya permitirle entrar, pero a ver, ¿cuándo van a ir por Buenos Aires ya para asistir a la presentación del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa el próximo sábado? Prontamente ya estamos allí, así que bueno, los últimos días recorriendo Chaco, que es lo que estamos haciendo, escuchando la problemática de los vecinos, así que tenemos una tarea ardua acá en Chaco, en nuestro Chaco querido. Así es, ¿y con qué expectativas, cuáles son las expectativas, qué es lo que espera para la presentación, justamente lo que vaya a decir el presidente de la Nación? Y bueno, la verdad que estamos todos los argentinos en una expectativa de ver cómo siguen las cosas. Él ha venido haciendo las cosas que dijo que iba a hacer. Tenemos un país donde tenemos que estar más hermanados, conscientes de que tenemos que colaborar con este gran proyecto de país que queremos todos. Tenemos muchas expectativas y realmente ansiosa, ¿no? Como estamos, porque ha sido un año de tarea, de labor,
que venimos desde el 27 de diciembre del 2023 trabajando legislativamente con la ley base, con todos los otros proyectos que se presentaron y realmente ver hasta dónde llegamos y qué va a pasar de acá en adelante con las cosas que pretendemos que se mejoren en el país. O sea que las expectativas son muchas. Y respecto a las cosas que espera, ¿cuáles son las cuestiones que usted considera que hay que priorizar en materia legislativa para lo que viene? Bien, lo que estuvimos tratando últimamente es sumamente importante y ojalá que se pueda legislar, que es ficha limpia, que hemos trabajado muchísimo, muy importante. Los proyectos de ley también que tienen que ver con la penalización, la baja de imputabilidad, la ley de reiterancia, muchas cosas no hubieran pasado si tuviera en marcha estas cosas que todavía siguen allí esperando que se aprueben, juicio en ausencia, o sea, que se puedan aprobar y se puedan tratar cosas en bien de la comunidad de Argentina, o sea, es importantísimo. Estamos con una ley que en penal de 1980, o sea, tenemos que modernizarla, o sea, se han presentado 12 proyectos. Hemos tenido 7 reuniones con este tema y que han venido 26 especialistas y realmente todavía está allí el tema de la baja de imputabilidad que es tan importante. Así que espero que se puedan sancionar. Diputada, ¿cómo le va? Pablo Varela la saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, me alegro que esté bien. No, le quería preguntar, diputada, porque el PRO obviamente está atravesado, como diría, como casi todos los bloques de la Cámara de Diputados y también de senadores, por ruidos internos, ¿no? Posicionamientos respecto muchas veces de lo que es la agenda del oficialismo. ¿Cómo está viendo a su bloque y cómo cree que se va a desenvolver a partir del sábado, del 1 de marzo? Además, teniendo en cuenta que es un año electoral, digo, ¿se van a poder amalgamar las diferencias o atenuar las diferencias? Mira, nosotros creo que el PRO fue el único partido que ha apoyado firmemente los proyectos del presidente, los proyectos realmente, porque tenemos muchas cosas en común. O sea que en todo lo que creamos que va para adelante, para bien, en bien de la gente, vamos a apoyar, vamos a estar allí. Hemos escuchado que la gente votó otra cosa. Entonces, nosotros estamos trabajando y apoyando al gobierno. Pasan en todos lados, hay ruidos en todas partes en este momento. Es un momento de movimiento de todo tipo y donde las cosas se van acomodando. Yo soy muy optimista con respecto a esto, porque es como que cada cual va encontrando su lugar, ¿no es cierto?, dentro de las ideas que defiende. Sí. O sea, entonces allí nos vamos a ir encolumnando porque nos pusimos a trabajar en política para cambiar la realidad, para hacer mejor la vida de la gente, y en ese camino vamos. Entonces nos vamos a acomodar cada uno donde crea que es necesario que tiene que estar. O sea, yo creo que estamos en un momento clave y favorable para que las cosas, bueno, salen a la luz, se ponen donde tienen que ser y a trabajar. Es momento de trabajar y de ponernos de acuerdo. ¿Cómo le va, diputada? Daniela Romero le habla. Le quería consultar, estábamos recién acá con los colegas mencionando que van a haber muchos faltazos de cara a la asamblea este sábado. Le quería preguntar usted cómo lee la situación, el diálogo o el no diálogo o el diálogo quebrado, cómo lo calificaría usted entre lo que es el Ejecutivo y el Congreso, y si cree que eso debería cambiar o podría cambiar en este año legislativo. Yo creo que podría cambiar totalmente. Se trata de conversarlo, de hablarlo, y cada uno tomará el partido que tiene que tomar. O sea, eso es importante. Así que yo pienso que cada uno hará lo que tiene que hacer y lo que sienta que tiene que hacer. ¿Y cómo podría cambiar para usted? O sea, ¿qué cree que el Ejecutivo debería tener más acercamiento con el Congreso? ¿O cree que es una cuestión de
un puente quebrado con la oposición que de ninguno de los dos lados quieren recuperar. ¿Cómo lee usted esa relación? No, yo creo que tiene que haber más diálogo, que es la única manera de llegar a sanos acuerdos en todos los lugares. Yo creo que tiene que haber más diálogo, creo que eso se va a ir afinando, tengo confianza de que así sea y que eso se va a mejorar. Así que es imperioso que se mejore el tratado del Congreso con la presidencia. O sea, tenemos que tener allí un común acuerdo, porque tenemos que trabajar en consonancia. Así que yo vuelvo a decir que soy optimista y creo que eso se va a acomodar. Diputada, ¿cuándo es la Asamblea Legislativa ahí en su provincia? El 11 de mayo. El 11 de mayo. Y dígame, a propósito de eso, ¿cómo allá se impuso en su momento Juntos por el Cambio, de ahí que tienen un gobernador radical, justamente, pero que llegó a través de Juntos por el Cambio? ¿Cómo es la relación del PRO? Justamente, ¿se mantiene ahí un poco la alianza que existió hasta el 10 de diciembre pasado? Sí, totalmente. Tenemos una muy buena relación con el gobernador Leandro Esdero. De hecho, que su gabinete se junta, nos convocan, así que tenemos una muy buena relación y se está trabajando muy bien. Y de cara a lo que es el año electoral, ahí va a haber adelantamiento, ¿sabes si va a haber adelantamiento de elecciones, desdoblamiento, digamos? Claro, o sea, sí, totalmente. Hay adelantamiento por el 11 de mayo, lo que comentaba hoy, que son las elecciones legislativas que van a haber. Y se están hablando de hacer alianzas, o sea, está caminando la provincia y está bueno que así sea. Así que estamos en ese proceso en este momento. O sea, el PRO y la UCR irían juntos también, y otros más, no sé, en la provincia del Chaco, en las provinciales. Así es. Bien, y de cara a las provinciales. las nacionales, ahí ¿qué es lo que eligen? ¿Diputados solos eligen? ¿Senadores todavía no? ¿O sí? Sí, diputados y senadores. Senadores sí. también. Diputados y senadores. Bien. Sí. ¿Y ahí qué se viene rumoreando en ese sentido? Y bueno, falta un poquito, falta un tiempo, todavía unos meses, así que todos están trabajando y espero que el oficialismo pueda tener más bancas tanto en el Senado como en diputados. Bien. Perfecto. ¿Con qué proyecto va a abrir va a mandar este año legislativo? ¿Qué tiene en mente mandar? En lo personal, Sí. Mira, hemos trabajado con tantas cosas y hemos presentado tantos proyectos, viste, que van quedando, porque no es que todo lo que uno presenta se analiza, porque no es así. Los diputados nosotros tenemos una provincia que queremos hacerla turística y hemos presentado proyectos con el tema de la Bienal que nos preocupa y nos ocupa, porque realmente reúne todas las condiciones para que conozca el mundo qué es lo que se hace acá en Chaco. Y como yo estoy en la Comisión de Turismo, trabajo con esos proyectos que tienen que ver con la parte turística de Chaco, que me interesa muchísimo que se conozcan. Así que hemos presentado varios proyectos. También de la parte turística hemos presentado proyectos para el boleto de los docentes. Tenemos muchos maestros haciendo dedo en la ruta en toda la zona rural del Chaco, que es muy amplia, el trabajo joven. Hay un montón de cosas que están allí que hemos trabajado durante todo este tiempo, bueno, y están allí. Lo que está tratándose son algunos temas en otras comisiones que bueno, vamos a ir a ver si se pueden avanzar en esto que es importante. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho por su tiempo, la saludamos y la vemos en Buenos Aires próximamente. Próximamente nos vamos a encontrar allá. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Era la diputada Marilú Quirós del bloque PRO de la provincia del Chaco. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
recordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Tercer bloque de plenario y el tema del día, sin lugar a dudas, es la asunción de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. El tema de la semana fue obviamente las designaciones de ambos y cuando hablamos de ambos lo incluimos a Ariel Lijo. Del tema, bueno, de cómo se va completando la Corte Suprema nos va a hablar ahora Pablo. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer un repaso de esto que decís vos, José, que es el tema de la semana. Verdaderamente, la semana anterior nos preguntábamos cómo iba a ser el regreso de Javier Milei después de pasar por la CEPAC, después de la foto con Donald Trump, después de la gira en donde se había también visto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva. Y decíamos que era muy importante lo que iba a suceder porque era una semana en donde no iba a haber periodo legislativo, es decir, se habían terminado las sesiones extraordinarias y hasta el 1 de marzo quedaba una semana. Era de alguna manera una semana sándwich o 5 días hábiles sándwich. Y quedaba pendiente, obviamente, la definición respecto de la Corte Suprema de Justicia, que lejos de ser un tema menor, es un tema de extremísima importancia, digamos, para la vida institucional, para el diseño del poder de la Argentina. Las dudas eran si finalmente, no habiendo acuerdo en el Senado, salían o no por decreto la nominación del hijo de García Mansilla. Bueno, efectivamente eso fue lo que sucedió. En la vorágine me puedo confundir los días, pero el martes la OPRA, es decir, la oficina del presidente de la República Argentina, saca el comunicado con una fundamentación respecto de por qué iban a ser designados por decreto estos dos jueces que ahora estamos viendo en pantalla. Perdón, me corrijo, juez es en realidad Ariel Lijo, que es juez federal de Comodoro Pi, del juzgado número 4. Manuel García Mansilla es un catedrático, un hombre que para algunos viene o tiene ideas conservadoras, que comparte, si se quiere, con el presidente de la Nación la idea de que debe estar penalizado, por ejemplo, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, finalmente el miércoles salió el decreto que nomina a estos dos juristas como integrantes de la Corte Suprema de Justicia, lo que es obviamente toda una bomba y una noticia con una potencia en sí misma muy, muy grande. Ahí vemos que el presidente los nombró por decreto simple y en comisión Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como integrantes de la Corte. En comisión significa que sus pliegos no fueron puestos a disposición del Pleno del recinto del Senado, entonces tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para que sean ratificados. Acá me parece que hay que hacer un punto importante. Una es que Ariel Lijo sí tenía el pliego de Ariel Lijo sí tenía las 9 firmas, ¿sí?, de la Comisión de Acuerdos. No así la de García Mansilla, que si mal no recuerdo tenía solo 4 firmas. Dani, por ahí tenés más la precisión, pero no tenía mucho más. Claramente García Mansilla era el que más dificultades tenía para llegar eventualmente a 48 votos, digo, me estoy refiriendo obviamente al Senado, pero bueno, es una bomba, obviamente suscitó críticas, e incluso suscita críticas, no digo en la Libertad Avanza, pero sí en los aliados, ¿no? En esto de las formas, en esto de nombrar jueces de la Corte por decreto, en esto de nombrarlos cuando faltaban 3-4 días para que se reinicie o se reanude el periodo ordinario, porque este decreto solamente es válido cuando el Congreso está en receso.
Y bueno, y obviamente me parece que la figura de Ariel Lijo es una figura muy cuestionada, es un hombre con extensísimos vínculos en la política. Sí, de hecho, el gobierno estaba bastante confiado en que el pliego de Ariel Lijo podía llegar a tener aprobación del Senado. El de García Mansilla no tenía dictamen, pero tampoco, o sea, algo que fue muy criticado por los aliados en línea con lo que estabas mencionando recién, es que Mansilla haya aceptado ser juez de la Corte Suprema nombrado por decreto. Incluso los senadores de la UCR que estaban a favor del perfil de Mansilla como juez de la Corte criticaron que haya aceptado esto cuando él hizo la audiencia en el Senado el año pasado. Claro. Él había dicho que no. En realidad lo que dijo Mansilla es que si él hubiese sido designado por decreto cuando fue lo que sucedió con Macri en 2015, él no lo hubiese aceptado. Muchos interpretan, che, dijiste que no hubieses aceptado ser juez de la Corte por decreto y ahora lo haces. Bueno, pero también, y yo recuerdo, vi el video y lo que él hacía mención era que no lo hubiese aceptado en el contexto de ese momento. Que, a ver, me parece importantísimo esto, porque fue muy distinto. En ese entonces, Mauricio Macri había asumido hace 5 días, había salteado de cuajo al Senado y había querido designar por decreto a Rosati y a Rosenkrantz. Y Lorenzetti dijo que no iba a aceptar esto si no les iba a tomar juramento, si no tenía acuerdo del Senado. Ahora la situación es distinta porque el gobierno de Javier Milei fue por vías del Senado. Es discutible quizás, o al menos este es el argumento de la oposición en decir no hubo un intento de llegar a un acuerdo porque no hubo diálogo, no hubo negociación. Pero lo cierto es que sí, el gobierno lo pidió para extraordinarias, hubo un intento muy importante de ir a una sesión por los pliegos, una insistencia con respecto a los pliegos que, a pesar de no tener asegurados los 2/3 para aprobar los pliegos, para ir a sesión, y eso no ocurrió, no hubo voluntad para ni siquiera dar quórum, y entonces lo que decían en Casa Rosada en estos días era, no querían exponerse ellos, nos exponemos nosotros, nombrándolos por decreto. Bueno, el contexto es muy distinto, y entonces, bueno, en el caso de Mansilla, aceptó, hoy tomó juramento ante la Corte Suprema. Lijo es distinto, como decía recién, como es juez, tiene que también pedirse licencia. No renunció, o sea, se ve que no está muy convencido de que el Senado lo vaya a aprobar, porque directamente se pidió una licencia, no renunció ante el juzgado. Hay una cuestión, el tema de respecto de lo que sucedió en 2015 con el nombramiento de los 2 jueces de la Corte, que hoy son los que integran justamente 2 de los 3 que estaban hasta hoy, eran 3 nada más. Bueno, 2 son de esos 2 que mencionó Mauricio Macri, que recordemos cómo fue la gestión. Hay un libro muy bueno que se llama Gobernador en Minoría, que analiza bien y que le dedica todo un capítulo al tema, que se llama El pecado original, justamente porque fue algo que le siguen facturando justamente a Mauricio Macri respecto de lo que sucedió. Y los días previos fue, bueno, el jueves 10 de diciembre asume como presidente Mauricio Macri. El viernes recibe a todas las figuras políticas de la oposición de ese momento, se reúne con todos ellos. Y después, al día siguiente, el sábado, recibe a los gobernadores. Llamaba mucho la atención ese consenso que se habilitaba. El lunes a la mañana anuncia la baja de las retenciones, la eliminación de las retenciones. A la mañana también anuncia la caída del memorándum con Irán. Y por la tarde saca las retenciones también a la industria. Hasta ahí venía haciendo buena letra, muy buena letra, y al rato, nomás, al caer la tarde de ese lunes, es que manda el decreto o anuncia el decreto de nombramiento de esos 2 jueces. Entonces, por esos días, se decía, y lo escribí en ese libro, que lo escribí yo, justamente decía que por esos días había un tuit que decía, explicando lo que había pasado, decía, Macri gobernó los primeros 3 días para diferenciarse de Cristina, y el cuarto para diferenciarse de la Rúa.
que fue la señal que le manda, en realidad era una señal que manda a la Corte Suprema de ese entonces, porque ¿qué había pasado? Acababa justamente la Corte Suprema, acababa de fallar, había quedado muy impresionado todo Cambiemos con un fallo que había sido el que le había concedido a 3 provincias la restitución del 15% para el área previsional. Eso significaba, en plata de entonces, 45.000 millones de pesos, que había sido refrendado por el gobierno de Cristina Kirchner, anunciando que, bueno, lo extendía a todas las provincias. Entonces, eso era una señal que le había mandado la Corte, así lo interpreta Mauricio Macri y así es la contestación que le hace la designación de 2 miembros para completar justamente esa conformación. ¿Qué pasa? Era diciembre, no se había convocado extraordinarias. Técnicamente se podía hacer exactamente lo mismo de ahora, en realidad, y que de todas maneras en el interín pasa que hay un fallo de un juez, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿De aquel entonces? No, de ahora está ahí. Es muy conocido. Ramos Padilla, que frena esa medida, pero igualmente ahí hablan con los senadores y le dicen, mira, si lo mandás por decreto no pasan, y si lo mandás todos los pliegos tienen chances. Si mandás los pliegos, y así es lo que termina sucediendo. Digo, como para trazar los parangones con la actualidad y lo que pasa ahora. Acá yo creo que algo de que no se hayan alcanzado los acuerdos es un mensaje que da el Senado, ¿no? Digamos, justamente que no hayan ido al recinto es porque no ha habido acuerdo. Hoy juró Manuel García Mansilla, lo cual reviste de alguna manera, no sé si una novedad, porque era lo que esperaba el gobierno, pero sí, digamos, llama poderosamente la atención la celeridad con la que se produce ese juramento. Recordemos que hoy, el día jueves, se reunía en la Corte Suprema en lo que llama la reunión de acuerdos para firmar cuestiones administrativas, resoluciones y acordadas, y no estaba tan claro que iba a haber esa jura, ¿no? Y que ya iba a asumir. Pero bueno, evidentemente la Casa Rosada operó fuerte o jugó fuerte. Hecho, perdón, Pablo, había muchos que creían que eso no iba a pasar. Claro. De hecho, la semana pasada, cuando se intentó ir a sesión por el tema de los jueces, estaban muy convencidos en el peronismo de que, primero, que no se iba a animar el gobierno. Todavía no lo conocen muy bien, evidentemente. Segundo, decían, vas a ver que no les va a tomar juramento, porque, bueno, en línea con justamente lo que había pasado con Mauricio Macri como antecedente, bueno, reitero, las circunstancias completamente distintas y pasó rapidísimo. Hay que ver si ahora que se le tomó juramento a Mansilla, hay queda por ver qué es lo que va a pasar con el hijo, ¿qué postura toma el Senado ante esa situación? Porque si estaban tan convencidos de que no iba a pasar nada de todo esto, ¿ahora qué pasó? ¿Se van a sentar y lo van a rechazar el pliego? Porque esa es la gran pregunta. Y ahora el Senado habrá que ver cómo actúa, como bien decís. Una opción es rechazar los pliegos, lisa y llanamente, y otra opción obviamente es tratar el decreto, porque los decretos... No, el decreto igual no tiene que pasar por el Congreso. Pero el decreto no tiene que ir a la bicameral de trámite. No, porque no es un decreto de necesidad de urgencia, es un decreto especial. Eso también está bueno aclarar. Este decreto no tiene que ser aprobado o rechazado por el Senado. Lo único que puede hacer el Senado es tratar los pliegos. Y lo puede hacer en cualquier momento. Lo puede hacer en cualquier momento, sí, es cierto. Pero bueno, ahora que ya van a empezar las ordinarias, directamente van a apuntar a eso. Según tengo entendido, lo que están buscando es pedir una sesión especial para la segunda semana de marzo. Nadie quiere la semana que viene porque, bueno, carnaval. Hay que ver si eso efectivamente se da así, porque también recordemos que todo lo que fue el tratamiento del pliego, que en realidad siempre se terminó en un punto muerto que no salió más. Porque por un lado el peronismo decía, ampliemos la Corte Suprema, metamos a una juez mujer. También estaban todas las vacantes de la Justicia Federal. El Procurador General. Hay un montón de cosas que están sobre la mesa. Y acá lo que terminó siendo para mí, que es el mismo punto muerto desde agosto del año pasado, es... Yo no hago esto, yo no te doy nada de todo esto, o no charlamos esto si primero el gobierno no me aseguras estos dos pliegos. Candidatos. Y después, por otro lado, la oposición no te aseguro nada si no charlamos esto. Bueno, en esa
en ese punto muerto, en esa puja, esa pulseada, ahora es que termina el gobierno procediendo por decreto y en el Senado siguen teniendo el mismo dilema, porque también hay una presión fuerte de los gobernadores con respecto de eso. No es tan fácil como decir vamos a sesión y rechazamos todo porque por decreto no puede ser, cuando sí hay un interés de un sector de que estos jueces sí sean aprobados. Recordemos que para que se rechacen basta con 25, o sea, para bloquear los 2/3. Con 25 senadores, pero ¿qué tenés que conseguir los 37 para habilitar la sesión? Claro. Sí, efectivamente, es una ecuación compleja y no solamente me parece que ingresan los gobernadores, también ingresa Cristina Kirchner, que si bien no hay gobernadores ultra kirchneristas, también tiene ascendencia sobre buena parte de lo que es el bloque de 34 senadores que tiene Unión por la Patria. Por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad, lo cual no es poco. Obviamente que esto es lo que impulsaría un sector de la oposición. Yo entiendo que el oficialismo, después de este triunfo, lo que va a hacer es, en todo caso, dilatar la discusión o tratar de que se dilate lo más posible para tratar de postergar justamente esa discusión y ganar tiempo y ganar oxígeno. Total, además, todo lo que tenga que ver con la discusión electoral le queda más lejos, no solo al oficialismo, sino a todo el sistema político, porque además se han suspendido las PASO por el año 2025. Pero bueno, la discusión está planteada así como mencionábamos recién. Hay un montón de... En el último informe de gestión que brindó Francos ante el Congreso, había más de 300 cargos de juzgados federales y nacionales por cubrir. Hubo un anuncio en Casa Rosada donde estuvo Manuel Adorni y además Sebastián Amerio, que es el secretario de Justicia, en la práctica el viceministro de Justicia, anunciando el envío de 150 pliegos sobre esos 300 y pico. Nunca llegaron los pliegos directamente, no es que no hubo acuerdo respecto de cuál tratar, cuál no, nunca llegaron. La cuestión es que le quedó, uno diría, bueno, le quedó al gobierno incómodo. Cuando uno va recorriendo más o menos las distintas fuentes, lejos de quedarle incómodo, no, dame este escenario incómodo que yo salgo con decreto, lo nombro, mirá, ya hay juramento, dicen que no molesta por lo menos esto de que la Corte haya postergado el tratamiento de la licencia del hijo para el miércoles próximo 6 de marzo, lo toman como un trámite administrativo más o como los tiempos que tiene propiamente el máximo tribunal y dicen que el hijo va a estar sentado junto a los otros 4 cortesanos el sábado a partir de las 21 horas acá en el Congreso, cruzando, la calle Rivadavia. Estamos en el anexo de la Cámara de Diputados. El artículo, nada más para mencionar, que autoriza o legitima o en el que se basa la decisión del presidente es el artículo 99 de la Constitución Nacional. En el inciso 19, señala que se puede nombrar en comisión mientras la legislatura esté en receso. Sí, la discrepancia está en respecto de si los empleos corresponde para un juez de la Corte. Claro, porque en ese caso una de las cuestiones que también tienen que ver con lo del hijo no solamente es la cuestión de la licencia, sino también eso que estás mencionando, José, porque muchos interpretan que lo que quiere decir el artículo es que se pueden llenar esas vacantes por decreto si esas vacantes se liberan durante el receso del Senado. En ese caso sería solamente una, que fue la de Juan Carlos Maqueda cuando se jubiló ahora en diciembre. Así es. Bueno, mucho tela para cortar justamente con esto. Llegamos al final, nos vamos de horario. Pablo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Dani, nos gracias vemos. a ustedes. Y bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos. Será hasta mañana.